Bueno, en los últimos meses se ha hablado mucho de maternidad y lo hemos visto tanto en influencers que hablan de la maternidad subrogada, también a través de películas, también a través de tendencias de TikTok. Así que hoy hablaremos de la maternidad. Yo soy Berta Segura y esto es Pasadas de Futuro. Pasadas de Futuro, más que un podcast, un observatorio. Hola Jordi, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Hoy hablaremos de un tema un poco peliagudo, ¿vale? Que es la maternidad, ¿vale? Pero yo quiero que lo enfoquemos también desde la cultura pop y también desde la sociología. Perfecto. Porque nosotros recientemente con Fran también acabamos de hacer un estudio sobre maternidad y también me gustaría traer algunas de las cosas que han ido saliendo. Así que si os parece, ¿vale? La idea es que os voy sacando temas. Pues mira, una de las cosas que hemos visto en este estudio salía mucho como que, bueno, eso es algo que ya se sabe, ¿no? De que en los últimos años se desromantiza mucho lo que es la maternidad, que antes parecía que era el hito máximo de la felicidad de la mujer y en los últimos años pues todo esto se está poniendo en duda, ¿vale? Entonces en este estudio salía mucho, ¿no? En las mujeres como que se debatían entre la culpabilidad, la felicidad, también esa sensación de pérdida de identidad porque aparece alguien nuevo y entonces yo no sé quién soy y me desdibujo, y hablaban mucho también sobre todo el tema de esas madres que sientan cátedra a otras madres y te hacen sentir como mala madre todo el rato, ¿no? Entonces, para empezar un poco, ¿qué pensáis de la maternidad hoy en día o de estas nuevas flecos que están saliendo? Yo os recomendaría un proyecto que se llama Madrebulario, que está en Instagram y es como bastante brutal, que es un diccionario de nuevas palabras alrededor de la maternidad. Y me encanta porque, sin obviamente ser un tema que yo conozco en primera piel, pero te ves reflejada porque hace conceptos como con antónimos y pone como ideas muy contrarias y habla mucho de la culpa, de la exigencia, y creo que de una manera irónica, muy bien hecha, te define un concepto y te lo ilustra. Así que Madrebulario, para ver estos temas que tú decías de una manera muy contemporánea y muy conceptual. Madrebulario, ¿eh? Madrebulario. Tomar nota, lo voy a mirar porque me parece fantástico. Sobre madres. Claro, yo quiero empezar mi aportación en este episodio haciendo un pequeño disclaimer, porque sí que es verdad que es un tema con el que tenemos que llevar prudencia, ¿no? Porque al final ninguna de nosotras ha vivido esta experiencia, pero yo creo que la paternidad y la maternidad es algo que nos atraviesa a todas las personas que estamos vivas por ese mismo hecho, ¿no? Por el hecho de estar vivas, alguien decidió traernos a este mundo sin consultarnos y eso ya nos convierte en parte de ello. Entonces, una reflexión que me ha permitido hacer mis experiencias personales y observar también mi entorno es que todo lo que tiene que ver con las emociones y la familia siempre va barnizado con una obvia y lógica subjetividad, y hasta ahí todo bien. Pero como todo en la vida, yo creo que tiene que haber equilibrio. Porque yo una máxima que he escuchado muchísimo en mi entorno más cercano y también en la ficción últimamente con cosas como La Mesías, justificando además comportamientos tóxicos, nocivos, que no aceleran para nada el desarrollo humano y personal de nadie de los implicados, que es eso de que es que no lo entiendes porque no eres madre, ¿no? O es que son cosas de madre, o es que nunca lo vas a entender, ¿vale? Ok, sí, nunca lo voy a entender, pero que yo no pueda vivirlo o entenderlo no significa que tenga que justificar absolutamente todo, ¿no? Y que se practique la impunidad con comportamientos tóxicos que no velan por el desarrollo personal de nadie que encima no ha escogido venir a este mundo. Obviamente cada familia es un mundo, cada caso es diferente, pero basta ya de pasar cualquier cosa por eso de la conexión y ese vínculo incondicional que solo sabes cuando eres madre, porque a veces esas cosas han sido el background de historias con desenlaces terribles y de titulares muy, muy chungos. Así que creo que podemos conversar sobre esto de forma madura y honesta. Añado a este disclaimer que me encanta, como para empezar, no sé Berta cómo lo ves, pero esta idea hablábamos el otro día de expandir conceptos, ¿no? De maternidad expandida, ¿no? Irá saliendo, pero esta idea de padre, has hablado de maternidad, ¿por qué maternidad y no paternidad? Obviamente vínculos y detalles, pero expandamos, ¿no? Expandamos a tantos tipos de relaciones. Claro. Así que Berta, da para mucho. Sí. Bueno, es que tú empezabas hablando de la desromantización y suerte que desde hace unos años que se empiezan a tener conversaciones que antes no se tenían, ¿no? Aquí en el caso de nuestro país tenemos a Samantha Hudson que como periodista hizo ese especial, Samantha ¿no? Villar. Ay. Es que somos fans de Samantha Hudson. No, Samantha Hudson no hizo lo de los 21 días pariendo, no, esa fue Samantha Villar, perdón. Pues claro, esos estándares que siempre ha habido tan poco realistas y tan poco asumibles, había que empezar a desmitificarlos. Y trabajos como los de Samantha Villar, con su periodismo tan desde dentro, ¿no? Que bueno, se expuso en algo tan vulnerable como parir. Yo creo que ha ayudado a tener esas conversaciones, a desmitificar la idea de esa perfección de la maternidad, ¿no? De, ay, me encanta, me ha cambiado la vida, ya estoy
completa, y creo que es súper interesante que hayan pasado cosas así. Y yo creo que esto también está muy conectado también con el auge del feminismo, ¿no? Porque el feminismo también ha ayudado mucho a desidealizar la maternidad, también de hablar, de poner encima de la mesa la crianza mixta, también la ley del aborto. La opción de no ser madre también. Claro, esto por ejemplo, yo en mi caso sí que he vivido mucho la presión de si eres madre o no eres madre y tal, y al final poder tomar la decisión de no serlo, pues es tan óptimo como cualquier otra, ¿no? Entonces creo que este movimiento también ha ayudado mucho a suavizar la presión social que la sociedad ejerce sobre todo el mundo, ¿no? Y menos mal. Y menos mal que se pone luz a estos temas, ¿no? Es decir, esta misma conversación, o al final, pero me encantan palabras que decíais como desmitificar, desromantizar, legitimar. Es decir, creo que estas palabras que tienen prefijos y sufijos alrededor de un tema son muy importantes para hacer ver que hay muchas maneras de entender muchos temas, como por ejemplo este. Y ahora os voy a llevar un caso, ¿vale? Una tendencia que son la tendencia de las tradwife, no sé si lo conocéis, ¿lo habéis oído? Sí. Bueno, un poco gracias a ti, pero al detalle. Os voy a contar un poco porque es una tendencia que está ahora mismo, es trend en TikTok, ¿vale? Pues son mujeres, ¿vale? Que reivindican una maternidad tradicional, lo vinculan mucho en esa maternidad de los años 50, 60, ¿vale? Que básicamente lo que tenían que hacer es cuidar de los hijos, del marido, etcétera. Pero el clic aquí que hay es el tema de que ellas, penalizan la igualdad de género, es decir, ellas se sienten inferiores al hombre, es decir, ellas son sumisas, obedientes, viven y para a sus hijos y su marido, y esto también lo conectábamos mucho con todo el tema del crecimiento de las derechas, del ultraconservadorismo, que son al final fenómenos que salen en momentos de crisis como el que estamos viviendo hoy. Y esto ha generado un debate en las redes sociales, gente que dice, no, que pueden hacer lo que ellas quieran. Eso sí, pero yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, que hagan lo que quieran, pero lo que para mí es un retroceso total es que al final esa elección va en contra de todos los derechos que se han conseguido hasta ahora en el feminismo. Entonces aquí es un poco lo que yo pongo en duda. Es que el fenómeno tradwife es fuerte porque es muy reaccionario con el feminismo, ¿no? Como tú bien decías, ¿os acordáis la comparativa gráfica esta que os enseñé el otro día? Es como, en plan, es terrorífica. Además, tradwife, esta tendencia yo la he visto en TikTok, pero también hay una película que os recomiendo que está en Filming que se llama El Club del Odio, que dibuja un poco uno de los desenlaces más fatales que puede tener también esta tendencia. A mí es horrible esta película, me la recomendó, la vi, casi me muero del infarto. Bueno, no, es que claro, esas ideologías tan conservadoras y tan extremas y tan radicales pueden llevar a que realmente tú creas, y tengas tan metida la supremacía blanca en tus ideales que no seas capaz de aceptar la diversidad que hay en tu pueblo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que es un fenómeno reaccionario que tendrá su final. Sí que es verdad que tradwives ha habido toda la vida, ¿no? Porque al final, sobre todo en los sectores más conservadores, en las derechas, en la política, incluso en el entretenimiento, hemos visto también algunas artistas pues que han sido vocales a la hora de decir pues que a ellas ya les va bien el tener el papel de cuidar a su marido y a sus hijos y a su hogar. Y me acuerdo de un día que Lana del Rey hizo una carta y la posteó en su Instagram hablando de, jolín, ¿por qué me consideráis a mí menos feminista por hablar de relaciones un poquito más convencionales y tradicionales y no decís nada de la gente que está hablando de su pussy todo el rato como Doja Cat, Ariana Grande o Beyoncé? Entonces al final me parece que todos son estilos de vida válidos, sobre todo si es una elección consciente, porque el fenómeno tradwife me hace cuestionarme mucho de que si esos principios o esos valores que les hacen ser así son suyos o son impuestos. Yo creo que aquí está el kit, ¿no? de la cuestión en este tema, que al final de nuevo es obviamente cada cual que se exprese como quiera, si es tu intención y tu objetivo, ¿no? Y te apetece vivir esa vida, pues perfecto, pero desde una cabeza, una decisión, una felicidad, ¿no? Una autorrealización, cada cual se autorrealiza a su manera, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene que ser algo como muy personal. A mí, cuando me lo contabas, he de admitir que se me ponían un poco los pelos de punta. Cuando ves esos vídeos te preguntas, ¿realmente lo haces porque quieres? ¿Porque realmente es tu vocación? No sé. Claro, a mí lo que me asusta más es el hecho de que no acepten la igualdad de género y también que les guste la cosificación de la mujer. Es decir, a mí esto es lo que me pienso, ¿en serio? ¿Sabes qué? Porque para dibujarse alguien no lo ha visto, ¿qué look? Hay un look, hay una expresión estética. Bueno, como esa mujer de los años 50, 60, ¿no? O sea, el look es muy atractivo también, ¿no? Es de esa mujer con los pin-up,
el no sé qué. Exacto, sí. Pero es este look, esa estética vestida de tragedia detrás. Sí, es un poco la figura de la tradwife sería Brie Van de Camp de Mujeres Desesperadas, ¿vale? La de Marcia Cross. O la serie de HBO Why Women Kill, que son mujeres estas así, pues que están siempre con el pastel de manzana en el horno, ¿no? Un poco y con esas cocinas tan bonitas. Claro, yo como fan de la imperfección y de no las cosas como ultra procesadas, me resulta un poco... Pero bueno, también creo que, son fenómenos que TikTok y las redes ensalzan, alaban, y que mucha gente amplificando estos temas sabes que eres, igual que cuando posteemos este trozo, problema seguro / comunicar seguro / hater seguro, ¿no? Entonces, bueno, aquí se mezclan muchas cosas, yo creo. Solo para cerrar, también había las haters de las tradwives, que les llaman clinfluencers, que son las influencers de la limpieza obsesiva, ¿no? Venga, vamos a pasar a otro tema, y este tema sí que es también tela marinera, ¿vale? Que es el tema de la maternidad subrogada, ¿vale? Y aquí sí que me gustaría lanzarlo porque justamente recientemente hemos visto muchos casos, ¿no? Desde Ana Obregón, Paris Hilton, ¿no? Que al final son personas que eligen un vientre de alquiler, pero lo interesante de aquí es ver qué hay detrás, ¿no? Porque muchas veces el vientre de alquiler viene vinculado al tema del privilegio, que son personas que se lo pueden permitir porque esto suele ser muy caro, y también vinculado a decisiones de, bueno, así no pierdo oportunidades, así no mantengo la forma, es decir, hay como, bueno, no sé qué pensáis de estas capas. A mí el caso de Ana Obregón es uno de los que me interesa desgranar un poquitín, porque claro, ¿cuál es el propósito detrás, no? O sea, yo entiendo que a lo mejor pues tu estilo de vida o tu salud, porque hay veces que simplemente tu cuerpo no te permite concebir, y hay mucha gente que se gasta pastizales en fecundar in vitro y ni a esas, ¿no? Y al final pues que haya esa solución a mí me parece que es una opción bonita, y que, bueno, cosas por las cuales tenemos que estar agradecidas a la ciencia, ¿no? Pero claro, al final el caso de Ana Obregón es un claro ejemplo de sustituir y tapar carencias, ¿no? Al final esta mujer no ha podido afrontar y soportar, obviamente que no, una pérdida tan grande como la de un hijo, ¿no? Y ha decidido utilizar la gestación subrogada para copar todo ese vacío que le ha dejado el hijo teniendo un nieto. Entonces, claro, ¿está preparada una persona que todavía no tiene trabajadas esas carencias para cuidar de una nueva vida como esta criatura? Es a mí el debate que me hace generarme por dentro. Aquí ahora sí. ¿Qué significará cuidar en esta relación o no? ¿Quién va a ser cuidado y cuidador? Pero a mí me lo lleva a un punto más fantasía e imaginación. Yo cuando el momento que pasó Ana Obregón, ¿no? Que si os acordáis fue portada de diferentes revistas del corazón, mi mente se fue rápidamente a peluquerías donde van abuelas a pasar el rato, / teñirse, pero a entretenerse más bien, y están toda esa pila de revistas del corazón, ¿no? Entonces yo fantaseaba con amigas y les decía, imagínate que ahora las abuelas, que obviamente aman los nietos y les encantan, ¿no? Los bebés, una abuela en general, así sí me lo llevo a la atención general, ve un bebé y se emociona y piensa, imagínate que ahora las abuelas piensan, pues yo igual tengo el dinero y también quiero. ¿No? Y me imaginé como una ficción nueva, distopia en mi cabeza, de muchas abuelas siendo madres, porque su referente Ana Obregón, que para abuelas puede serlo. Seguramente esto haya ocurrido en las capas más privilegiadas de nuestro país. Habrán visto esa portada, habrán visto ese ejemplo y habrán dicho, wow, es mi oportunidad, es mi momento para seguir dando todo este amor incondicional que tengo dentro. Esto habrá pasado en España y en el resto del mundo seguro. Pero yo creo que poner también otra reflexión, y es el vientre de alquiler. Es decir, las mujeres que dan el vientre en alquiler son personas que al final no les queda ninguna otra, porque son personas normalmente desfavorecidas que no tienen otra opción, y la opción que hacen es alquilar su vientre para tener dinero. Y seguramente, yo no lo sé porque no soy madre, pero lo he hablado con padres, madres, el desgarre que tiene que ser deshacerte de un hijo también para darlo, y que lo estás haciendo por un tema de carencia económica. Aquí es a mí lo que me cuestiono, ¿no? Porque al final normalmente unas lo hacen por privilegio y las otras justamente porque no tienen el privilegio y se ven obligadas a hacer esta situación. Ellas, si tuvieran privilegio, lo harían. Es decir, ¿serían vientres de alquiler si tuvieran esta situación precaria? Esa es la pregunta, ¿no? Yo, que soy hipersensible, estoy a punto de ponerme a llorar. Quiero decir que cuando oigo estos temas y la vulnerabilidad me toca muy la piel y me cuesta, creo que son temas ultra complejos y que, bueno, que son temas muy complejos. Obviamente no sé si muchas querrían hacerlo si pudieran decidir, y obviamente el privilegio es un tema muy complicado que hay que ponerle mucha luz, porque mucha gente tenemos unos privilegios que no somos conscientes. Claro, es que, a ver, el hecho de que sea legal en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Francia, en algunos estados de Estados Unidos,
Unidos está regulado de una manera u de otra, en algunos sitios está muy cuidado el hecho de investigar cómo es esa madre gestante y cómo son sus recursos económicos para asegurarse de que lo haga desde una posición de generosidad y no de necesidad. Entonces, a mí ahí es el único sitio, es la única izquierda, el único entresijo. Línea roja. Ahí es donde yo veo que me parece bien, porque puede ayudar a gente que no tiene esa oportunidad o por ejemplo, las personas del colectivo LGTBIQ+, que tenemos tantas dificultades para adoptar. Es ahí donde veo que es el único punto en el que yo la veo, no sé cómo decirte, le veo que tiene sentido, porque obviamente las palabras de explotación están ahí, ¿no? Cuando sale el debate de la gestación subrogada. Yo me alineo mucho con la opinión de Samantha Villar, que depende del caso, porque hay países en los que realmente se tiene en cuenta de que las condiciones sean correctas, de que la madre que va a ofrecer su vientre de alquiler ya haya sido madre previamente, que no lo esté haciendo desde una posición de necesidad ni económica ni emocional. Entonces es ahí donde únicamente lo veo, pero claro, al final nos encontramos una cosa súper capitalizada donde los valores... Te voy a poner un ejemplo, porque eso me llevaba... Hay un proyecto que salió hace un año que se llama Ectolife, no sé si habéis oído hablar de él, que son granjas de úteros, ¿vale? Básicamente granjas de úteros para gestar seres humanos a través de un laboratorio, y al final son como pequeños contenedores tecnológicos, ¿vale? Donde el hijo se gesta ahí. Que esto también, ya os digo, que ha generado muchísimas líneas rojas, muchísimas más alarmas, ¿no? Ostras, esto es natural, no es natural, o sea, hasta qué punto... Claro, hay quien lo apoya diciendo de, ostras, porque así tenemos la seguridad de gestar un bebé con todas las cuidados, la seguridad y tal, pero otros es como, ostras, estamos mercantilizando, capitalismo, estamos desnaturalizando todo el proceso de lo que es gestar un niño, ¿no? ¿Qué pensáis del proyecto Ectolife? ¿Lo conocíais? Bueno, ciencia ficción y distopía, así como a primeras, es como que mientras lo cuentas lo visualizo, estas imágenes típicas azules, robóticas, como peli que empieza en 2035. Entonces, claro, me lleva muy a distopía, ¿no? Y yo soy muy fan de las distopias y de imaginar mundos. Pues me vienen muchos issues. Me gustaba mucho algo que decía antes Jordi, que es veamos casos concretos y vayamos al detalle para encontrar, ¿no? A mí me gustan mucho esas flores que nacen en medio de un asfalto, que sale como una flor. Entonces, antes Jordi decía, hay como estos espacios donde le veo sentido. Entonces, rendijas, esa es la palabra. Pues estas rendijas, así a primeras lo veo distopia, wow, problemón, fuera, seleccionar, borrar, ¿no? Pero claro, obviamente entendamos las rendijas, entramos, veamos, porque igual hay luz para algo que decía Jordi, que son las familias escogidas. A mí me encanta el modelo de familia, imaginar que las tres queremos ser una familia, que me encanta lo no normativo, y somos las tres, vivimos las tres, tenemos una cama para tres y queremos buscar tener descendencia, ¿no? Entonces, claro, creo que hemos de buscar desde qué prisma lo analizamos. A mí me lleva a un escenario distópico tipo Black Mirror o incluso Matrix, pero aunque la idea puede parecer un poco desternillante, no la veo descabellada del todo, porque pasará como siempre. Si el capitalismo se lo agencia y lo pervierte, nos llevará a sitios súper oscuros y súper turbios. Pero si puede ayudar no solo individualmente a personas que no sean capaces de concebir, sino a nivel colectivo a ayudar, me imagino, a la despoblación de algunos sitios del planeta, me puede parecer bien, no sé, todo depende siempre de la intención detrás, y desgraciadamente muchos de los avances tecnológicos de nuestra sociedad actual pues no han ayudado precisamente a que crezca, sino al revés, ¿no? Sacando provecho económico infinito de cada oportunidad. Entonces es como, bueno, veremos a ver qué pasa, pero podría salir bien. Me gusta mucho, para cerrar este tema, Berta, intentar poner la visión del podría salir bien, ¿no? Que muchas veces la distopia, la ciencia ficción, cuando algo nos lo llevamos a Black Mirror, parece el tsunami, la catástrofe. Me gusta esta luz de, bueno, y si pudiera salir bien, ¿no? Muy bien, vemos diferentes líneas. Hablemos de la maternidad tóxica, ¿vale? Antes apuntabas al principio del programa, ¿no? De la Mesías, donde sale esa situación de esa madre un poco pues perturbada, que eso lleva a los niños a vivir situaciones de abuso, situaciones absolutamente al límite. Entonces, esto sigue pasando, ¿no? Es decir, ¿qué pensáis de esas maternidades un poco fuera de lugar, que al final, claro, todos tenemos madres, padres, entonces es como, ¿cómo se vive todo esto? Y es que voy a ser muy políticamente incorrecto ahora. Claro, es que estas expectativas poco realistas de la maternidad que se han vendido siempre han llevado a que la maternidad para mucha gente sea como una vía de escape para salvar matrimonios, ¿no? Para copar agujeros, como el caso de Ana Obregón. Entonces, claro, si hay ejemplos de maternidad tóxica
y de crianza tóxica, vamos a decirlo, ¿vale? Para no decir solo maternidad y paternidad. Si hay tantos ejemplos de crianza tóxica, ¿por qué no es algo que se ha regulado en la historia del ser humano contemporáneo? O sea, en algún momento yo creo que a alguien le debería haber saltado la alarma en plan, esto es una cosa bonita porque traer vidas a este planeta es algo bonito, pero igual hay que poner unos ajustes, unos mínimos, ¿no? Asegurarse de que esas personas que van a llegar a este mundo, repito, sin escogerlo, pues tengan asegurado un ecosistema con una estabilidad, sobre todo, a veces más que económica, que yo creo que eso es lo de menos, es mental, ¿no? Asertiva, que le vayan a proporcionar unos valores y un acompañamiento y un crecimiento, ya no te digo de 10, porque nadie puede hacer una cosa de 10 si no la ha hecho nunca, pero al menos de OK. Claro, el tema es quién dicta que es una maternidad o crianza correcta, que es lo que os decía al principio, que en el estudio que hemos hecho con Fran, una de las cosas salía ese que todo el mundo quiere crear, claro, hay tantas maternidades como personas. Yo cuando hablo de estas cosas, ¿no? Y vuelvo a ser muy políticamente incorrecto, hablo pues de que básicamente no se críen personas que van a tirar para atrás el mundo, en plan pues delincuentes, personas con trastornos mentales causados por el entorno de su crianza, que muchas veces son el origen, no lo olvidemos, hay algunos genéticos pero otros no, otros son circunstanciales, entonces yo pues lo regularía por ahí, no sé, de asegurarte de que no vas a crear más problemas de los que ya hay en este mundo. Es que creo que se podría simplificar por ahí, no sé. Me encantan porque creo que aquí podríamos inventar un juego y ponernos las tres o quien se quisiera sumar a intentar idear cómo se podría intentar regular, ¿no? Es decir, porque empezaríamos, me lo invento, come bien, no come bien, sonríe mucho, no sonríe mucho, cuenta chistes, es simpática, regala caramelos. Es decir, molaría encontrar con qué detalles empezaríamos a dibujar. Los requerimientos, ¿no? De cuál sería esa regulación. Pues yo me atrevería, y ya sé que es un tema y una posición muy polémica que poner sobre la mesa, pero yo invito a alguien, si se siente agitado por mi opinión y tiene ganas de dialogar, estoy abierto a buscar un gris y a hablarlo, porque es que yo creo que hablarlo sin miedos y de forma madura es lo que puede llegar a evolucionar. Y creo que esto estaría interesante que saliera en política y nunca se habla. Añadiría simplemente para acabar, cuando hablabas de crianza, ¿no? Sin querer queriendo me venía educación a la cabeza y muchos sabemos que aprendemos con espejos, ¿no? Y lo decías tú, entonces invitaría a todas como que tóxico es tan feo como... y ojalá no existiera nada tóxico, y al final que también intentemos ser buenos espejos en lo que podemos, ¿no? Sobre todo cuando nos relacionamos con gente que aún le queda mucho por vivir, porque al final creo que todo empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, que esta idea de espejo y de que la gente aprende viendo, que es como tan básica, que le pongamos cabeza a todas. Total. Tengo ganas de agitar un poquito las dudas y las preguntas a la gente en casa. En las redes sociales podéis contactarnos a través de Pasadas de Futuro, y yo querría lanzar a la gente que nos está viendo escuchando, que nos hable de la sobreexposición, ¿no? De estas madres y estos padres que exponen a sus hijos, a sus hijas en redes sociales de forma, pues, sin consentimiento, ¿no? Y que a lo mejor están poniendo en riesgo su seguridad en el futuro. ¿Qué opináis? Venga, pues que nos cuenten ellos un poco. Pasadas de Futuro. Puedes vernos en YouTube, escucharnos en Spotify y contactarnos por redes sociales. Yo creo, Jordi, que somos muy atrevidas invitando a la audiencia. O sea, aquí ya nos abrimos en canal. Encima como que buscamos los comentarios, el hating, no hating debate. Pero bueno, todo bien, chicas. Zona safe space. Sí, sobre todo que somos tres perfiles que estamos abiertos a escuchar. Entonces, y que nos encanta, que ese es el origen de todo. Venga, vamos a terminar ya porque queda muy poquito rato. Entonces sí que quería terminar con esa tendencia que a mí me gusta mucho, que es la tendencia de los perrijos, ¿vale? Perrijos, porque me encanta. O sea, yo soy una madre de perrijos y de gatijos, ¿vale? Al final sí que hay una tendencia de que hay muchas personas que al final han decidido, pues, o porque ha sido así, o porque lo han elegido o no, pues, en vez de tener hijos biológicos, pues, adoptar y utilizar las mascotas como una forma también, pues, de canalizar esa maternidad o esa paternidad, ¿no? Porque al final te dan amor, te dan cariño, te dan juego, etcétera, también con unas condiciones mucho más cómodas, mucho más prácticas y, evidentemente, menos económicas, ¿no? Entonces, quería plantear aquí qué os parece toda esta tendencia. Creo que las dos sois mami, papi, perrijis, ¿no? Sí, es que a mí esto me hace pensar en un tema que ha salido mientras nos preparábamos este episodio, chicas, que es el acto de descolonización de la maternidad, ¿no? A mí el hecho de haber adoptado a mi perrita Maui, que la habréis visto un montón en mis redes sociales, me ha hecho realmente quitar el foco de mi vida de mí, porque yo he sido durante 30 y pico años el protagonista de mi vida. Todas las decisiones que he tomado han sido a través de mí, de mi ego, de dónde me proyectaba, del futuro.
Y he adquirido responsabilidades y he madurado, sí, pero el hecho de cuando pones el foco ya en otra vida, aunque sea de un animal, es que te cambia el paradigma de cómo navegas la vida. Entonces a mí me parece súper interesante porque podrá causar risas desde casa, pero para mí es una maternidad el haber adoptado un animal, porque estoy criando una vida que también tiene sus cosillas, tiene sus emociones, tiene sus obligaciones, y me he quitado yo como del centro, he dejado de ser el main character de mi vida para ser uno más, ¿vale? Y somos unos cuantos actores de reparto en mi casa, y me parece sano y me parece una opción súper bonita. Muy bien, Jordi, ¿y tú, Fran? Nada, cerraría que me fascina entender que estas relaciones y que a mí es que todo lo no normativo me encanta, ¿no? Y entender que la maternidad, paternidad se puede entender con un perro, con un gato, con un animal, me parece brutal, porque al final todo va de relaciones, de qué foco pones y cómo interactúas, ¿no? Estoy seguro que hay personas que han desarrollado su madurez y su responsabilidad y la manera de cuidar con plantas. Puede Bueno, yo pasar me lo también. llevaría más lejos, pero ya tenemos que acabar, que es, igual también esto es un poco hating, que aquí me la estoy jugando, pero con objetos, ¿no? Es decir, una relación con un objeto / amuleto / lo que fuera muy especial, que también siempre ha estado ahí, cuidas y, bueno, no sé, lo podíamos llevar muy lejos para ampliar. Muy bien, muchísimas gracias. Yo terminaría también que hoy salía la noticia de que una mujer se ha casado con una inteligencia artificial. Lo hemos Entonces visto. veremos a ver qué va a pasar. Así que nada, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Pasadas de Futuro.